Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La creación del Infonavit y el Foviste marcó un capítulo esperanzador en la historia de México, abriendo puertas a millones de personas para realizar el sueño de una vivienda propia. Estos institutos nacieron con el noble propósito de ofrecer un hogar digno, símbolo de estabilidad y progreso. Sin embargo, con el tiempo, la corrupción e intereses empresariales desvirtuaron su misión, dejando una estela de desafíos y promesas incumplidas. Hoy, recuperar esa esencia original se hace más urgente que nunca. Bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. ¿Qué tal, radio escuchas, televidentes? Muy buenos días, gracias por escucharnos y por vernos por esta señal de TV UAC. Los saludamos desde Plaza de Rectoría, en este evento que se tendría hoy en la Universidad Autónoma de Querétaro. Les saludamos de Foro 89.5, hoy 19 de febrero del 2025. Paco, muy buenos días. Buenos días, Manu. Los números en cabina, Manu. Tenemos los números para que nos hagan llegar sus comentarios al 442-192-1293 y 442-192-1200 con la extensión 37120. Igual nos pueden hacer llegar sus mensajes por WhatsApp al 442-344-1404. Si llegan, los leeremos en línea y si no, el próximo programa, al inicio, estaremos haciendo lectura de los mismos. Pues bueno, Manu, hay que empezar el programa, como pudieron escuchar en la introducción, pues queremos abordar la historia de estos dos institutos muy importantes para México, para la población mexicana, sobre todo en la búsqueda de un hogar, ¿no? Atendiendo pues créditos accesibles, opciones de financiamiento con los cuales pues muchas familias, 10 millones de familias, por ejemplo, del Infonavit, tuvieron acceso o han tenido acceso desde su creación. Pero ¿de dónde surge la idea de estas instituciones? Pues creo que sí vale la pena hacer una recapitulación, es precisamente sobre el Infonavit, a la vez reflexionar sobre las últimas reformas y la intención que se tiene y el objetivo que se busca de estas instituciones. Recordemos, en los 70, ya en el último arrastre de lo que sería el Estado benefactor, en el sexenio de Echeverría, uno en el 72, otro en el 73, se construyen estas dos instituciones. Diferencias y claridad sobre Infonavit y Foviste. Infonavit va directamente a todos los trabajadores del país, trabajadores que están cotizando para el IMSS, afiliados al IMSS, y así como tienen su derecho al seguro, también tienen su derecho a una vivienda. Y a través de este porcentaje, 5% que va abonando el patrón, a través de la ley que quedó en 1972, van a tener derecho a una vivienda después de acumular cierta cantidad de puntos, a menos como estaba estipulado, ¿no? Y un año después, en el 73, más bien en el 72 nace el Foviste, el Infonavit. Primero nació el Foviste, que es el de los trabajadores. Primero el Estado se preocupa por la vivienda de los trabajadores, directamente los que trabajan en el Estado federal, y esta institución se va a encargar de proveer precisamente la vivienda a todos sus trabajadores. Y ya el Infonavit como tal va directamente sobre los trabajadores que cotizan al IMSS. Entonces, lo mismo sucede en el sector salud, ¿no? IMSS e ISSSTE, acá es Infonavit y Foviste. Así es, tratando de atender a todos los sectores, al sector pues que está afiliado al Estado, que trabaja para el Estado y los trabajadores en general. Y bueno, aquí lo que podemos ver, como comentas, esto se da ya al final del Estado benefactor, correcto, ¿no? Ya es en el periodo de Luis Echeverría, el cual pues hay que también recordar que llega con poca legitimidad, sobre todo después de haberse vinculado de alguna forma con la represión, gran represión de 1968, la cual pues 71. Acaba ahí con la matanza, y él entra tratando de alguna forma limpiar su nombre, ¿no? Con un discurso incluso un poco, podría decir de corte izquierdista, socialista, tratando de caer bien a los jóvenes, los cuales pues habían sido los más afectados precisamente durante el gobierno anterior de Díaz Ordaz.
y de alguna forma trata de resarcir eso con algunas políticas atendiendo a los jóvenes y a los trabajadores. En este sentido los va a apoyar, ¿no? Con estos institutos que van a llevar las posibilidades de un hogar a las familias pues trabajadoras, lo cual pues tiene sus resultados, ¿no? O sea, tenemos ahí evidencias en México, en prácticamente todos los estados, donde vemos estos espacios, estos, ¿cómo le podemos llamar? Pues bueno, colonias, incluso completas, desarrollos inmobiliarios completos, donde pues se ve estas aportaciones y estos programas que nacen en los 70s. Sí, yo creo que en cada ciudad, en cada metrópoli, en cada capital del país existe mínimo una colonia que le da identidad precisamente a eso que se llama Foviste, a eso que se llama Infonavit, y ahí están los trabajadores del Estado o los trabajadores cerca de un parque industrial o los trabajadores que en su momento le dieron identidad junto al desarrollo económico y urbano de cada ciudad, metrópoli. Ahora, ¿cómo nacen las posibilidades una vez que nacen estas instituciones? ¿Cuáles eran las posibilidades reales de un trabajador de tener acceso a la vivienda? Eso es muy buena pregunta. Fíjate, un dato histórico que leí en algún momento es, antes de los 70, el mexicano tenía la capacidad de pago de su vivienda en 2 años. Te comprometías con tu casa y la podías pagar antes de que el mismo Estado interviniera. Que eso es interesante. Una vez que interviene el Estado, como bien comentas, en Echeverría, precisamente bajo esta estructura de querer limpiar su nombre, esta política social, creo que el grave error es en que una vez que tú empezabas a cotizar, directamente apoyado a través del Infonavit o Foviste, estabas cotizando sobre salarios, sí, valor salario, no sobre pesos mexicanos. Y eso era un arma de doble filo. Sí. Porque por un lado era... no me pueden incrementar el salario porque si me lo incrementan va a incrementar mi deuda. Entonces, tranquilo, ¿no? O sea, te doy un beneficio, pero a la vez, con el mismo beneficio, tú no me puedes presionar a mí. Sí, se limita un poco ahí. Es una política un poco extrema, ¿no? Muy sí, delicada, agresiva, ¿no? Sobre todo porque, bueno, imagínense en los últimos, en este último década, ¿no? Ya donde estuvo este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se incrementa el salario mínimo de forma importante, las implicaciones que hubiera tenido esto en este tipo de políticas, ¿no? Sí, un ejemplo ahí, alguien que a lo mejor sacó un crédito de 500,000 pesos hace 20 años. Sí. Esos 500,000 pesos con el incremento del salario, por más que trataba de abonar la capital, se iba incrementando porque finalmente el salario por mínimo sí, se comía de forma esa porcentual. Exactamente. Ahora dices en el sección de López Obrador, 2018 al 2018-2024, en ese periodo se calcula que más o menos ha sido del 100% el incremento, 100%. Se ha duplicado. Eso nos llevaría a que si alguien tenía 500,000, debía ahora 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de Entonces, pesos. por eso era importante desde el sexenio de López Obrador hacer un cambio a estas reformas donde ya se cotice directamente en pesos mexicanos y no precisamente solo en salarios mínimos. No tiene sentido. Sí, sí. Pero si te das cuenta, era una estrategia de control político a través del Estado benefactor. Sí, ¿no? Tiene ahí un conjunto de candados precisamente para evitar que también fuera demasiado fácil la adquisición de las viviendas. Y bueno, nada más aquí comentar que esta forma de financiamiento es tripartita. ¿Qué significa esto? Que por un lado el dueño, el empresario a donde estás contratado pone una parte, luego tienes al gobierno que pone otra parte y tus ahorros como trabajador son la tercera parte, y entre los tres se impulsaba la posibilidad precisamente de la adquisición de las viviendas. Ahora, con el paso del tiempo, Manu, si estos candados de, por ejemplo, el salario mínimo que acabamos de comentar, pues se van a ir reformando, se van a ir modificando, pero junto con estas reformas lo que también vamos a ver es que como gran parte de los instituciones y de los proyectos en México a partir de los 90s es que se empieza la privatización. Y entonces el Estado, cuando antes era el encargado de pues la construcción, de la venta, de el financiamiento, prácticamente de todo el proceso para que te hicieras dueño, ya a partir de los 90s, de los 2000s, lo que va a pasar es que se va a empezar a contratar a empresas privadas para llevar a cabo todo este proceso. Y bueno, sabemos también pues las
consecuencias que tuvo estas decisiones, no solamente en este sector, sino en prácticamente todos los rubros Sí, de la vida social. Totalmente como lo comentas. 10 años después de haber iniciado uno de estos primeros institutos, empieza el modelo neoliberal, ¿no? En el 82. Y a partir de ahí hay un cambio de reformas a todas las leyes, a todas las instituciones, y entre ellas precisamente al Infonavit y al Fobiste. Y ahí lleva precisamente a que la iniciativa privada va a ser la que va a construir, apoyado a partir de los financiamientos que autorice el Estado mexicano. Entonces es un juego ahí tan brusco, tan agresivo, que podríamos tener encargados del Infonavit con un salario monumental. Recuerdo el dato de Penchina, cuando estuvo en el gobierno de Peña Nieto, tenía un salario de 700,000 pesos mensuales. O sea, era un corredor inmobiliario impresionante. Yo no dudo que alguien que en el día de hoy gane eso en el sector sigan privado, ganando, ¿no? Pero finalmente veían la política del Estado ya en su momento del regreso del PRI como una corrida inmobiliaria, unos agentes inmobiliarios a nivel global, ¿no? Sí, y como están administrando recursos públicos, pues lo que tratan es de eficientar lo más que se puede estos recursos, bajan la calidad de los materiales, bajan la calidad de las viviendas. Terreno más pequeños. Un terreno más pequeño, la ubicación también se empieza a cuestionar porque empiezan a hacer estos centros de vivienda muy alejados de los centros urbanos, incluso alejados de la obra, del acceso a educación, de la educación, de la salud y así, prácticamente pues alejado de todos los servicios. Sí, yo eso los llamo falsos oasis de modernidad, ¿no? Y aquí en Querétaro tenemos un par de ejemplos de ellos. Por ejemplo, Niños Héroes. Niños Héroes creo que es uno de los fraccionamientos que son casas de interés social, pero cuando empezó a construirlos estaban fuera del entorno totalmente del acceso. La educación dependía de las rancherías de José María, de colonias aledañas, o más bien pequeños, todavía zonas semirurales del Marqués. Y curiosamente empieza a desarrollarse ahí más fraccionamientos que después ya es obligatorio meter carretera, ya empieza escuelas, ahí a desarrollarse, digamos, toda una red social. Pero se hace al revés el proceso, ¿no? Sí, primero avientas a la casa y ya después viendo cómo resolver y primero a ver si la gente también empieza a comprar esas casas y asistir a estos espacios, que también es una cuestión, que como muchos de estos espacios se hicieron muy alejados, no fueron exitosos y hay en algunos estados abandono total, ¿no? Se hicieron prácticamente colonias fantasmas que se desaprovechan y que pues eso pues sigue pesando hasta el día de hoy. Sí, damos el dato, a lo largo de su historia el Infonavit específicamente 12 millones de viviendas ha colocado. El día de hoy se tiene una demanda, se calcula entre 4 a 8 millones de viviendas, o sea, y hay autorizados 7.3 personas mexicanas, familias mexicanas con créditos autorizados para vivienda y no hay donde puedan hacer válido su crédito. Por lo tanto, hay un déficit totalmente de vivienda. Sí. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en el último gobierno? En este último gobierno hemos encontrado que hay 500,000 con este cambio de ley que se hizo esta reforma a partir del 14 de febrero, en el cual el gobierno de Claudia Sheinbaum se comprometió a construir 1,000,000 de viviendas. Se comprometió a 1,000,000 de viviendas. En su sexenio. Y lo que ella plantea es, yo no voy a dejarle todo el 1,000,000 de las viviendas al sector privado, sino que Infonavit va a recuperar un poco su esencia, ¿no? De los 70s y va a construir el Infonavit la mitad de este 1,000,000, es decir, 500,000 viviendas las va a construir Infonavit y el Estado. Y por otro lado va a estar lo que es pues lo privado construyendo la otra mitad de 1,000,000. Exactamente, el sector privado, todas las inmobiliarias constructoras que en su momento han jugado el papel al 100% de constructores a través del crédito del Estado, ¿no? Oye, Manu, pero bueno, ahí estamos hablando de cómo la calidad, los espacios, la distancia, pues bueno, fueron afectaciones directas para los derechohabientes. También hay que mencionar que también los costos y los periodos de pago han ido incrementándose, ¿no? Antes 10 años, 15 años, 20 años,
30 años y como también la expectativa de vida viene incrementándose, pues bueno, mientras más trabajes, lo más periodo para pagar tus casas y sobre todo creo que también algo que afortunadamente ya tiene un par de sexenios, tal vez o incluso a finales del sexenio de Peña Nieto, que era necesario repensar precisamente la vivienda, ¿no? Porque estos espacios que ya se estaban vendiendo eran ni siquiera casas, ya eran pie de casas, donde pues era un cuarto, una cocina pequeñita, un bañito, sala comedor, también en un espacio sumamente pequeño. Y esto pues así trajo críticas bastante importantes porque además pues eso no pues no es calidad de vida, Sí, ¿no? no era dignidad. De hecho, los analistas lo llegaron a nominar las casas house breed como tal, ¿no? Estas casas pequeñas y encerradas. Me tocó ver el caso. Aquí en Querétaro también tenemos ese tipo de desarrollos. Casas de 4,5 metros de frente por 10 metros de fondo y apenas con un solo cuarto. Eso precisamente no daba para una calidad de vida pensando en una familia de 3 integrantes. Se quedaba insuficiente el espacio para realmente tener una calidad de vida, ¿no? Dentro del espacio de vivienda. Así es, llegaron unos mensajitos, dice, mal dicho de parte de los dos que los empresarios fueron los corruptos en la construcción de vivienda, los mayores corruptos del Infonavit fueron los panistas de Fox, hasta Peña, se enriquecieron hasta la fecha por tranzas, venta de casas a diferentes créditos, la misma casa, son panistas en contubernio con los empresarios, las cosas por su nombre. Pues sí, en realidad pues esto de que decimos de los Totalmente empresarios de acuerdo pues con el no es comentario. nada más la cuestión empresarial, sino los funcionarios públicos que estaban al frente de estas instituciones que pues bueno, vienen junto con un color, como bien comenta el señor Sí. Luis Sánchez. Don Luis Sánchez, gracias, saludos a don Luis Sánchez. Totalmente de acuerdo y como bien comenta en su comentario, a través de un contubernio, tristemente los políticos con ciertas constructoras llevaron actos de corrupción de forma monumental, al nivel en el cual el ley ya se tiene documentado que se podía revender las casas, ¿no? Sí, sí. 2, 3 veces la misma casa, la misma vivienda, haciendo uso del recurso. Y el caso que comentan los panistas, creo que lo tenemos muy claro, se me llaman los Briviesca, los hijos de Marta Sagún como tal, hicieron todo un negocio ahí inmobiliario y de corrupción en el sexenio de Fox, muy claro. Bueno, el cártel inmobiliario también en la Hay Ciudad de otro ejemplo México, del que es cártel inmobiliario. otro comentario. A ver, otra pregunta, dice, buenos días jóvenes, ¿qué significa Estado benefactor? Atentamente, Ignacio Alcaraz de la colonia Ex Hacienda Santana. Gracias Ignacio por la pregunta. El Estado benefactor, usualmente la economía en el siglo XX se dividió en dos estrategias. La estrategia donde el Estado tiene control directamente de la economía, una participación fuerte y directa, el mejor ejemplo, regulando, teniendo paraestatales como Pemex, el día de hoy una de las pocas, o sea, la CFE es un ejemplo paraestatal, y por el otro lado tenemos la economía en la cual hay una intervención clara y directa de las empresas o de las corporaciones, ya sean nacionales o internacionales, y el mejor ejemplo es el modelo neoliberal. El Estado benefactor es cuando el Estado, ya sea mexicano, francés, estadounidense, o el Estado de Querétaro como entidad federativa, se hace responsable de la economía y regula a través de leyes claras y precisas sobre hasta dónde tiene que llegar la iniciativa privada. ¿Cuánto te permito? Después se cambia el Estado neoliberal, que es precisamente dejar que el mercado se regule por sí mismo y digamos que el papel del Estado se disminuye, se reduce al mínimo y bueno, esto es lo que hemos vivido en las últimas décadas acá en nuestro país. También nos dice, hola, las ciudades no crecen sin orden al azar. El responsable de esto es el secretario de Desarrollo Urbano Municipal, quien otorga el tipo de uso de suelo a discreción. A sus cuates les permite fraccionar, a otros no. Esta corrupción municipal tiene nombre. En Querétaro se llama Enrique Marto Uribe. Tiene 18 años, permitiendo que Querétaro crezca sin orden.
cubierto por políticos corruptos de diferentes niveles. Y esto es lo que va diciendo también hace ratito Luis Sánchez. Sí, y ahí directamente las políticas muchas veces se olvidan del Estado benefactor y lo que buscan es los políticos que se benefician directamente de este apoyo que por derecho tienen los ciudadanos, ¿no? Así es, y bueno, un saludo a Eva Hernández que nos manda un saludo. Saludos, Eva. Manu, pues como comentas, hemos visto en pocos años relativamente cómo estos institutos pues han venido modificándose, han venido cambiando sus estrategias, se ha venido también contemplando que ahora un trabajador a veces por sí mismo no puede pagar una vivienda, entonces ahora ya puedes unir incluso tus puntos o tu con, crédito ya autorizado. sea con una pareja, Y ya sin sea necesidad con de que una estés amistad casado, ¿no? también, eso es importante, ¿no? Porque también hay que reconocer que ahora pues la sociedad en general, no todos tienden al matrimonio, O ¿no? tipos de matrimonio que ya con esta sociedad moderna, Sí, hablamos de sociedades de convivencia, que también esas ya tienen un derecho a una vivienda, ya antes estaban desprotegidas. Sí, incluso hasta amigos, creo que entre amigos ya se puede incluso Entre amigos, ahora correcto. sacar por ahí una vivienda, lo cual pues sí habla de las diferentes formas de financiamiento que hay. Ahora, ¿cuáles son los retos con los cuales se afronta estos nuevos gobiernos que tenemos? Bueno, yo creo que aquí vale la pena, rápidamente antes de ir cerrando, las reformas realizadas, sintetizada es, ahora el Infonavit va a cambiar de identidad. Bueno, no de identidad, va a cambiar su política y va a tratar de retomar por lo que fue fundado en los 70. Uno de ellos es precisamente el poder volver a construir, que ya comentábamos. Que nada más la pura construcción, Manu, para comentarle a todas y todos, se plantea que reduzca el costo de las viviendas entre un 18 y un 20%, Ya, lo eso. cual es bastante relevante, sobre todo contemplando los costos de las casas actualmente, aquí en Querétaro, por mencionar algo, ya prácticamente rondan entre 1 millón para arriba. Y muchas veces son hasta departamentos, ni siquiera casas. Sí, ya departamentos. Eso es impresionante. Eso es cierto, porque ahora ya la tendencia hacia el desarrollo urbano no es extenderse Sino hacia horizontal. los lados, sino de Forma forma... vertical. Precisamente, y eso fíjate que recuerdo que en el sexenio de Calzada precisamente se buscó que hubiera un desarrollo de vivienda vertical, precisamente procurando que la gente estuviera más cerca de los servicios básicos. Pues En sí. lugar de pensar en lo horizontal, que implica más espacio, mejor vertical, pero eso a la vez nos lleva al consumo de recursos. Entonces, uno de los retos creo que importantes es cómo se lleva a cabo desarrollo de vivienda, considerando la proyección financiera de cada uno de los mexicanos. 1, 2, el mismo Estado garantizando y vigilando estos nuevos cambios de esquema. El día de hoy se comenta que va a ser tripartita la vigilancia a través de Secretaría de Hacienda, Banco de México y el mismo Infonavit, ¿no? Y el tercero, los recursos. ¿Qué recursos se tienen para realmente proveer vivienda a la cantidad de gente que se considera en cierto desarrollo inmobiliario? Entonces, así es, pues es que no es una cuestión sencilla, incluso esto que comentas, la cuestión de los servicios, de dónde va a venir el agua, en el caso Ese es el reto del queretano, siglo ¿no? XXI. También, entonces hay que repensar muchas cosas, incluso cómo se puede retener el agua que cae de las lluvias como para darle hasta cierto punto sustentabilidad a las nuevas colonias, que las casas sean inteligentes, inteligentes ecológicas, ¿no? Exactamente. Que vayan atendiendo también todas estas nuevas realidades y necesidades de la sociedad. Ese creo que sería un excelente reto, ¿no? La nueva arquitectura proyectada hacia las necesidades del día y acorde a la tecnología vigente, ¿no? Sí, y con la agenda verde. Porque si nada más va a construir estas nuevas casas Infonavit con los mismos lineamientos del pasado, pues bueno, vamos a tener nuevos espacios con nuevas problemáticas y va a ser prácticamente lo que decíamos, ¿no? Estos espacios alejados del centro urbano, sin servicios, sin atenciones, lo cual pues afecta de forma directa la calidad de vida de todas y todos. Mano, se nos acaba el Se programa. nos acaba, entonces esperamos que la nueva vivienda retome el tejido social y dé a la comunidad un nuevo valor de sociedad. Será importante saber qué piensan los jóvenes respecto a estas políticas, porque depende de esto en gran medida la posibilidad que ustedes más adelante puedan tener
una casa. Bueno, agradecer como cada jueves su presencia, recordar que pueden escuchar nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Nos vemos hasta la próxima desde la explanada de Rectoría. Saludos, nos vemos el próximo jueves. Buen día. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia